buenas noches y bienvenidos a su programa Agenda Ciudadana. Hoy los martes son de política y para mí es un enorme placer conversar con ustedes que siempre nos sintonizan en este espacio junto a mi querido amigo Vladimir Bencosme. Muy buenas noches, Vladimir. Buenas noches, Nelfis. Buenas noches a nuestra audiencia. Siempre dispuestos a llevarle todas las informaciones, los comentarios del acontecer nacional, específicamente en política. Mira, quería iniciar el comentario inicial haciendo una breve reflexión sobre el partido La Fuerza del Pueblo. Creo que nos aproximamos a la primera gran crisis de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo nace producto de una división en el Partido de la Liberación Dominicana por la candidatura presidencial en el año de octubre de 2019. En este momento, el Partido de la Liberación Dominicana tenía dos grandes fuerzas, una encabezada por el presidente Danilo Medina, dos veces expresidente, en ese momento presidente en ejercicio, y por el expresidente Leonel Fernández, quien había gobernado 3 veces el país. Dos fuerzas bien poderosas, y en ese marco, al Leonel Fernández resultar derrotado en unas elecciones bien cerradas, terminó como consecuencia de su salida del Partido de la Liberación Dominicana, y con esta inició a partir de un desmembramiento que podríamos decir que fueron tres grandes grupos o tres grandes oleadas del PLD que acompañaron a Leonel Fernández. Las primeras fueron los primeros seguidores. Fueron personas que al momento del presidente Fernández tomar la decisión de renunciar del Partido de la Liberación Dominicana, acompañaron en el mismo momento al doctor Fernández. Esto normalmente fueron un grupo de legisladores, exfuncionarios de su gobierno, y estas personas terminaron siendo acompañados luego por personas que habían logrado puestos electivos en la boleta de el Partido de Liberación Dominicana, que son los llamados aguacates. Estos aguacates incluyen nombres bien puntuales, como el alcalde de Santo Domingo Norte, que de manera insistente, consistente y persistente decía que no se iba, que él ganó en el Partido de la Liberación Dominicana y que se iba a mantener en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero tenemos otros casos, como el senador de mi provincia, el doctor Franklin Peña, el senador de Pedernales, Dionis Sánchez, un conjunto de diputados, que una vez lograron su curul, emigraron con esas posiciones, teniendo un efecto directo en que el PLD no pudo obtener la representación de la segunda mayoría que ostentaba en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque el Partido Revolucionario Dominicano moderno le brindó ese apoyo y terminó teniendo esa consideración. Y luego podrá decirse que un conjunto de personas, una vez pasa la peor parte de la derrota del PLD, o sea, una vez el PLD sale del gobierno y muchos salen de nómina, pues entonces comienzan, y esa tercera ola, que ha sido minúscula, ya sea por diferencias que no lograron posiciones que ellos esperaban en el partido, o ya sea porque terminaron reencontrándose con el doctor Fernández. Esto en la Fuerza del Pueblo no había sido objeto de la embestida del gobierno, ni política ni judicial. Eso, al parecer, por lo menos en la parte política, concluyó el domingo pasado. El paso de Janoy Sánchez al Partido Revolucionario Moderno es el primero y más simbólico de una serie de renuncias que vamos a tener
vamos a ver en los próximos meses. Estas renuncias van a dejar malograda de manera considerable las posibilidades de que el partido Fuerza del Pueblo pueda estructurar una boleta viable, por lo menos a nivel municipal y congresual. La Fuerza del Pueblo tiene un candidato presidencial de lujo. El doctor Fernández es una figura que desde el año 1996 ha gravitado excepcionalmente en la política dominicana, ya en términos electorales también. Pero ¿cuáles son los efectos y cómo tomará la dirigencia media y la alta dirigencia de la Fuerza del Pueblo estas salidas? Porque muchas personas que hoy hacen voto de lealtad en los medios de comunicación hacían lo mismo frente al PLD. Ya esa militancia transfuguesca, ya de la que fueron beneficiados hace pocos meses, hoy serán víctimas. Pasarán de lo que le dio fortaleza en un momento frente al PLD a ser víctimas frente al gobierno. Y eso, repito, lo pondrá en una situación muy difícil para conformar una boleta congresual y municipal. Es más, yo me arriesgo a decir hoy que la Fuerza del Pueblo no está en capacidad de solo presentar una boleta congresual y municipal en las elecciones del 2024. Entonces, bueno, a nivel nacional es difícil. Son 5.000 candidaturas. Tú llenar la boleta electoral porque son los senadores, los diputados, los síndicos, los directores, los regidores. O sea, una cantidad increíble de candidaturas que es difícil encontrar personas que cumplan primero con perfiles, que tengan la militancia y que tú puedas ponerlo en una boleta. Es difícil, muy difícil. Ya se habla que hay 2 senadores, más o menos más de 5 alcaldes y algunos diputados. De grandes alcaldías. Lo que se comenta. No, vamos a poner las 2 alcaldías más importantes que le quedan. Yo le digo al presidente Fernández y a la Fuerza del Pueblo que no cuenten con ella. No cuenten con Santo Domingo Norte y no cuenten con la alcaldía de la Altagracia. Pero tú sabes que no, ya lo de la provincia de la Altagracia, lo de la alcaldía de la Altagracia de Higüey. De Higüey, sí. La alcaldía de Higüey ya es un hecho. No, ya él lo pronunció hoy, pero es que ya lo hace formal. No han hecho el andamiaje, el espectáculo. La ritualidad, pero es que va a venir uno, porque por goteo, ellos lo van a ir llevando poco a poco. Hay una frase popular que dice que para qué comprar la vaca entera si la puede vender, si la venden por libra. Eso es así. El PRM, porque eso tiene una explicación, el PRM hay localidades donde tiene debilidades y la va a subsanar con figuras. Algunas van a ser de la Fuerza del Pueblo, otras van a ser hasta del Partido de la Liberación Dominicana. Y hay figuras que tienen un rol bien agresivo para seducir a dirigentes opositores, porque realmente el Partido Revolucionario Moderno, aún teniendo el poder ejecutivo, necesita en boleta propia, como en la pelota invernal, recibir los refuerzos adecuados. Mira, la política dominicana tiene que, de alguna manera, buscar un rumbo de que no siga perdiendo legitimidad el político, que no siga perdiendo legitimidad ante el elector. Mira, cuando tú empezaste el comentario, tú hablaste específicamente de cómo al principio se conformó el Consejo Nacional de la Magistratura, creando de manera artificial una segunda mayoría de la Fuerza del Pueblo. Yo le comentaba a un amigo mío, a un abogado, que si el PRM, bajo la lógica que se conformó ese Consejo Nacional de la Magistratura, el PRM bien pudo haber dicho 10 senadores de nuestros
van a pasar a Dominicanos por el Cambio y lo vamos a convertir en segunda mayoría en el Senado. Sí, bajo la misma lógica de argumento. Bajo la misma lógica de ese momento, y hubiese sido la segunda mayoría. Y cuando llegara al Senado de la República se hubiese votado y quedaba el representante de Dominicanos por el Cambio como el representante de la segunda mayoría. Tú sabes una cosa, por ejemplo, yo aquí se me llega a la mente. La inscripción de Leonel Fernández se dio básicamente a sentencias limpias, a sentenciazo limpio del Tribunal Superior Electoral que dirige hoy, que dirigía en ese momento el hoy presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques. Fue una serie de sentencias que contradecían lo que decía la ley de partido, que permitieron a Román Jaques, a Leonel Fernández, ser candidato de su partido Fuerza del Pueblo. Pero Hanoi Sánchez no podía ser candidata de esa alianza. Tampoco. Porque ella había sido precandidata. Porque ella había sido derrotada por Lenin de la Rosa en el proceso de primaria. En el proceso de primaria. Y la ley era clara y decía que una persona luego de perder unas primarias no podía inscribirse en otro partido. Sí, pero aquí, por Entonces, igual, quien a hierro mata. Lo que quiero decir ahora, ¿cuál sería la línea argumentativa que puede sostener la fuerza del pueblo en contra del transfugismo? Bueno, podrían argumentar y sería válido y sería lo inteligente. ¿Qué fruta o tubérculo es el que parezca un aguacate y se convierte en otra cosa? ¿Cómo llamarían los aguacates que luego se convierten en PRM? Pasan al PRM, bueno. ¿Pitahayas? No, sería, ¿cómo se llama esto que usan los mexicanos? Guacamole. Un guacamole, porque va a ser un aguacate ya, un mangú de aguacate. Pero, como tú decías, el que a hierro mata, hierro muere, y no pueden alegar que ha sido transfugismo por parte de ellos, porque ellos se conformaron como partido político sobre la base de, en muchos casos, porque muchos se fueron y fundaron el partido, pero por muchos eso lo diferencian las tres olas. Sí, pero muchos fueron tránsfugas. Muchos se fueron del PLD luego de haber ganado una candidatura interna, terciado en un proceso electoral, se montaron en la estructura orgánica del PLD, la estructura electoral, y luego pasaron a la Fuerza del Pueblo. Vamos a aprovechar en este momento y hacer nuestra primera pausa. Les pido que no se muevan porque viene una interesante entrevista con un gran sociólogo y maestro, con quien vamos a estar reflexionando sobre la política nacional. Volvemos en breve. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales. Hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales.
estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. Y seguimos en su programa Agenda Ciudadana. Ahora ya contamos con la inclusión del coordinador de este espacio, el ingeniero Johnny Pujola, a quien le damos la bienvenida, que conjunto a nuestro invitado, Ramón Tejada Holguín, vamos a tener una conversación en esta parte del espacio. Bienvenido, Johnny. Bueno, gracias por la bienvenida. Para nosotros de lujo, la noche de hoy, ¿verdad?, contar con la presencia de Ramón Tejada, un sociólogo de primera, a quien admiramos muchísimo por su labor, por su trabajo, y además le damos muchísimo seguimiento, así que muy agradecido de que pueda acompañarnos en este experimento que hacemos por hacer opinión política de una manera diferente, no tan tradicional, y llevar otro tipo de contenido un poco más reflexivo y educativo también a la población sobre lo que debe ser la política y sobre lo que es la política. Así que muchas gracias, Ramón. Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado de estar aquí con ustedes. Ramón, ya hay una realidad electoral y una realidad política. Pero dentro de la realidad política, cuando vemos los partidos como instituciones en República Dominicana, debemos de tener una alarma, o sea, la pérdida de credibilidad, la pérdida del sentido de militancia, el solamente ser un receptáculo electoral podría pasarle factura al sistema de partido dominicano en un corto tiempo. Mira, hace mucho que la gente y ciertos analistas femeninas y masculinos anuncian el quiebre del sistema partidario en República Dominicana. Sin embargo, el sistema partidario todavía sigue siendo fuerte, el sistema de partido en República Dominicana. No es una situación como, para poner un ejemplo, en Perú, donde hay un quiebre real del sistema partidario, donde se organizan grupos para ir a los procesos electorales específicamente para esos procesos. Y se dan una serie de alianzas y que no hay una vida partidaria real entre elecciones y elecciones. Y no hay actividad partidaria. En República Dominicana, primero, todavía sí hay. Segundo, todavía hay nivel de credibilidad en algunos de los partidos y de los dirigentes, aunque algunos sectores parecería que quieren precisamente minar esa credibilidad, sorprendentemente, dentro de los mismos partidos. Yo te pongo, por ejemplo, bueno, ustedes mismos pusieron un ejemplo. La ley de partido que se evacuó del Congreso Nacional el año 2018. Que nos tomó 20 años. Que tomó 20 años, pero además de eso fue una ley que fue un acuerdo entre todos los actores que estaban en ese momento actuando en el Congreso Nacional. Y tenía elementos muy buenos, como por ejemplo ese elemento de la reducción del transfugismo. Originalmente tenía elementos como que tú tenías que tener una X cantidad de años, por lo menos 5 años, hubo una discusión ahí si 10 o 5, pero se llegó que por lo menos 5 años de militancia partidaria para tú ser candidato. Eso fortalecía el sentido de pertenencia a un partido.
pero además de eso se había puesto un artículo o una serie de artículos que incluían precisamente lo que ustedes conversaban. Es decir, una persona que había sido candidato o candidata en un partido y había perdido, no podía trasladarse al otro partido a ser candidato o candidata. Fíjate que con estos elementos, así, y te puse algunos rápidamente, estos elementos regulatorios del proceso electoral y del sistema de partido, tú habrías logrado reducir sustancialmente el llamado transfugismo o el cambio de bandera política. Sin embargo, ¿qué hicieron? Lamentablemente, sectores que tenían bastante influencia en las altas cortes, pues hicieron que estos aspectos de la ley de partido tan positivos se eliminaran en los hechos. Inmediatamente se permitió que algunos candidatos y algunas candidatas fueran a la candidatura. Entonces, eso sí está minando un poco la situación de los partidos, al igual que en las redes sociales. En las redes sociales hay una carnicería increíble en términos del enfrentamiento partidario, que parecería que es una guerra, que no son diferencias entre políticas, personas que viven en el mismo país, entre ciudadanos y ciudadanas que están en el mismo lugar, sino que parecería que es una guerra fratricida prácticamente, que eso reduce precisamente también la credibilidad de la mayoría de los sectores de los partidos. Quiero aprovechar eso que tú dices. Yo recuerdo, creo tener en mi casa todavía unos folletos escritos por ti sobre temas vinculados al sistema de partido en un glosario que fue publicado por la Pucamaima, sí, donde tú inicias, o sea, aunque fuiste funcionario del gobierno de Danilo Medina durante 8 años, una parte importante de tu vida profesional ha sido como militante social. Y una vez llegaste al gobierno, pudimos ver cómo, y sobre todo cuando se hicieron más ácidas y venenosas esas acusaciones, como a ti mismo decían que la DIAP era un centro de espionaje, personas cualquier cosa, sí. Pero claro, si lo dice un carajo a la vela, posiblemente afecta menos que si te lo dice un compañero que te conoce, que sabía quién eras tú, y llegué a ver, o sea, y que sabía cuál es tu comportamiento público y privado. Pero que se llevó o se ha llevado a la sociedad a un radicalismo de que o es mío o es malo. Sí, pero a fin de cuentas terminan perdiendo, precisamente porque tú pones el rasero. Es decir, cuando tú vienes y dices, bueno, esta persona es mala no porque ha tenido un comportamiento X, no porque le hemos probado algunas irregularidades, no porque le hemos probado actos de corrupción, peculado, lo que sea, sino es malo simplemente porque pertenece a ese partido. Y esa persona se te cambia de partido. Entonces automáticamente, bueno, ¿cómo tú crees que percibe lo que es la ciudadanía, el común de la gente, esas actitudes? Cada vez más esas actitudes van a fracasar, no van a tener muchas posibilidades. Se pueden arrastrar al sistema de partido, eso sí, eso es cierto, lo pueden arrastrar, y es lamentable porque yo he visto algunos. Mira, qué bueno que mencionaste mi militancia en la sociedad civil. Si el que conoce mi trayectoria y los libros que yo publiqué mientras dirigí en algún momento a Participación Ciudadana, o estaba en algunos trabajando en la Pucamaima o en el IEPD, el Instituto de Estudio de Población y Desarrollo, si hay una constante en la visión de la democracia que yo tengo, era la necesaria existencia de partidos políticos fuertes. Inclusive cuando yo fui coordinador de Participación Ciudadana, yo decía una frase que la dije en varios lugares y fue muy... Algunos compañeros la criticaron porque no la entendieron. Yo decía, la verdadera labor de Participación Ciudadana es hacerse obsoleta, es decir, hacer que la sociedad funcione con sus instituciones tradicionales, que funcione la justicia, que funcione el poder ejecutivo, que funcionen los partidos. Y una vez eso se da, ya tú no necesitas una institución que esté vigilante de que esas cosas se hagan. Sí, Ramón, pero por ejemplo en el caso de las estructuras políticas vigentes todavía, ese cambio se puede dar de manera radical entre un certamen electoral y otro. Sí. El caso que tenemos más reciente es el caso de Chile, que en estas elecciones quienes pasaron a la segunda vuelta son políticos entre comillas alternativos.
O sea, no son políticos... Los dos extremos. Los dos extremos, pero no solamente eso. Ninguno milita en los partidos tradicionales. Sí, pero mira, ahí vienen algunas cosas. Eso ya habría que verlo cómo evoluciona. Porque muchas veces cuando tú tienes un partido pequeño, una organización que no está totalmente arraigada en la sociedad, quizás vas a tener muchos problemas para lograr la gobernabilidad de esa nación, inclusive para la aplicación de las políticas públicas que necesitan concertación. Entonces vas a necesitar una gran alianza, no vas a poder gobernar con una agrupación de esa naturaleza, recién fundada, de muchachos jóvenes, con ideas radicales, etcétera. Cuando se venga la realidad de cuando tú tienes que aplicar una política, qué sé yo, cuando se den cuenta que tú no puedes decir, mira, la educación es gratuita ya, sino que hay todo un proceso para tú llegar a decir educación gratuita en Chile, cuando hay una tradición de que no lo es. ¿Entiendes? O sea, no es tan fácil y no es, aunque llegue al poder el partido, no necesariamente logra los cambios por los cuales ellos han peleado y han propuesto, porque no tienen la capacidad, no tienen los grupos de apoyo, no tienen el enraime en la sociedad. No fue a través de una, o puede ser una revolución, o una gran alianza y un gran acuerdo entre diversos partidos. Vamos a ver cómo queda el Congreso. Una pregunta. Usted hablaba hace un minuto acerca de que una parte del descrédito del sistema de partidos proviene especialmente de los dirigentes políticos, de los líderes políticos. Y a veces uno se preocupa porque hay una tendencia a caer en la tentación de exhibir ese liderazgo mesiánico, transformador, que puede arreglarlo todo al margen de las instituciones. Y quisiera preguntarle, o si puede profundizar un poquito más sobre cómo el liderazgo político ha sido parte de ese deterioro, no solo aquí, sino en otros países, y también cómo los medios contribuyen a eso. Se lo digo porque está todo el fenómeno del fake news, pero uno también ve, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, cómo hay una especie de precensura, es decir, hay una cantidad de información que realmente es propaganda, que se coloca diariamente en la agenda de los medios y que impide que se vean otras cosas. Y además se seleccionan titulares, se magnifican ciertos eventos para bajarle el volumen a otros que son igualmente importantes. Entonces, ¿cómo se conjuga eso y cómo afecta eso al sistema de partidos? Mira, efectivamente, en República, como decíamos al inicio, en República Dominicana el sistema de partidos está, digamos, bajo acoso, en más de un sentido. Y muchas veces, como tú bien dijiste, ese acoso que se le da al sistema del partido viene de gente dentro del mismo sistema del partido, es decir, de dirigentes políticos, de políticas que llevan a cabo determinados partidos, no entendiendo que tú desprestigiando a los otros partidos, estás desprestigiando a la política completa. Y ahí entonces cuando vienes a ver se te convierte en un boomerang, en donde también te afecta a ti. Igual que el discurso de odio, el discurso de odio es uno de los elementos, claro. Porque, insisto, al tú tener un discurso que pone el acento no en las acciones de las personas, sino en la adscripción de la persona a un partido, inmediatamente tú satanizas el partido. Oye, ya tú no estás diciendo solamente que esa persona tuvo un mal comportamiento, un buen comportamiento, tú no necesitas prueba ni nada, es simple y llanamente que la adscripción a ese partido es satánico, y ya, claro. Punto. Pero eso tiene un problema, y el problema que tiene es que la gente evoluciona, y va hacia adelante, y va notando en la realidad que puede cambiar, y de repente cambia. Imagínate que el satánico de repente cambia hacia el otro, entonces es un ángel, pero el ángel cambia hacia el satánico. Entonces, cuanto antes yo decía que era un satánico, ahora yo soy el satánico. ¿Sí? Eso es un problema. En cuanto a los medios de comunicación, República Dominicana, hace mucho tiempo que muchos de los que son más escuchados y que tienen algún rating, han dejado de ser verdaderos periodistas o comunicadores y se han convertido más bien en activistas de causas. Y el periodismo no puede ser así. El periodismo tú necesitas, primero que necesitas manejarte con la verdad, y segundo, necesitas siempre dar las versiones diferentes, no dar una sola versión. Es decir, yo veo un titular, por ejemplo, que dice,
Sí, el titular decía, Abinader inicia carretera de Barahona-Bochío. Abinader inicia. Primero, no es el presidente que lo inicia, se supone que eso lo hace el Ministerio de Obras Públicas. Pero segundo, resulta que en el año 18-19 esa carretera estaba en construcción por el ministerio de la época y daba reportes diarios, diarios no, mensuales, sobre cómo iba esa carretera. Entonces, ¿qué pasó con esa carretera? O sea, estaba ahí hecha. El periodista se preocupó por ver la versión, o sea, el periodista se preocupó por ver si la carretera estaba en mal estado. O sea, había que bacharla, había que... ¿A qué nivel estaba? No, el periodista simplemente puso la nota que mandó efectivamente el gobierno. Que está bien, eso le corresponde al gobierno mandar, pero al periodista le corresponde contrastar la noticia. Claro. La confirmación, hay algo, la semana pasada comentaba... Perdón, entonces, desde ese punto de vista, eso pasa también con el asunto de los partidos. Yo te pongo ahora lo que dice la prensa. La prensa dice, hay partidos que están en proselitismo. No, los partidos tienen derecho a internamente tener una vida interna intensa y además de eso, si quieren elegir la candidatura presidencial con tiempo, ¿cómo tú crees que debe el dirigente dejar de hacer política de que porque hay que hacerla 6 meses antes? No, eso es vida interna. Claro. ¿Tú sabes cómo tú resuelves el hecho de que ellos estén haciendo política? No le hagas caso, no lo publiques tú. Punto. Pero no te pongas a quejarte. En Estados Unidos, ¿tú sabes desde cuándo se empiezan a decir los candidatos? Donald Trump salió de la presidencia, al otro día dijo que iba a ser candidato y comenzó a trabajar. Y aquí se pone mucho de ejemplo de Estados Unidos. Entonces, la vida interna de los partidos, la prensa puede o no reseñarla, y tiene todo su derecho, pero no puede querer eliminarla. Y efectivamente, hay derecho a ser precandidato. Y te voy a decir un asunto, en todos los partidos lo hay, lo único que en los otros partidos está claro quién va a ser el candidato. Claro. Pero ese cada vez que hace un recorrido está haciendo proselitismo. Igual pasa con el presidente que tiene un en ambos casos. Cuando decía los otros partidos me refería también a los dos. Sí. La semana pasada hacía referencia a algo que también es una crítica al PLD, porque creo que eso se institucionalizó en el PLD, y es la necesidad de crear una ley que regule la publicidad gubernamental. La excepción que tiene la ley de compras y contrataciones sobre que la colocación es directa, no tiene que pasar por no parte ni requisito ni protocolo, sino que es un elemento muy discrecional del incumbente, se ha venido a convertir en un elemento distorsionador. Yo tengo la creencia de que la publicidad gubernamental, si no cumple los dos principios de ser educativa e informativa, es propaganda y es inútil. Entonces, creo que ya, hemos ido en un nivel de degradación de ese tema que al final está haciéndole daño a la relación del gobierno con los medios y del gobierno con la sociedad. No le está haciendo daño, le está haciendo muy bien al gobierno, porque gracias a esa publicidad tiene medios que lo van a defender por encima de todo. O sea, a quien hace daño es a la sociedad, a quien hace daño es a la verdad, a quien hace daño es a la información veraz y pertinente. A ese sí hace daño. Mira, yo voy más lejos que tú en ese sentido y ha sido mi posición siempre con respecto a la publicidad gubernamental. Hay instituciones que no tienen por qué anunciarse, aunque sea educativa o lo que sea. No tienen por qué anunciarse, simple y llanamente eso. Tú tienes instituciones que brindan un servicio, esas instituciones tienen que anunciarse, tienen que decidir el servicio que brindan. SENASA, Banco de Reserva, educación tiene que hacer algunos anuncios importantes y también colaborar con educación, salud pública en algunos términos, etcétera. Pero hay otras instituciones que a mí no me importa lo que estén haciendo, a mí lo que me importa es que lo estén haciendo bien y no tienen que estarse anunciando porque no se trata de eso. La política de esas instituciones debe ser observada y vivida, ¿me entiendes? Es decir, yo te pongo un ejemplo. Plan social. Quizás tú puedas anunciar que va a haber un operativo en X barrio y la gente que se prepare, pero no más.
El plan social lo que necesita es que la gente en los barrios esté recibiendo los beneficios del plan social. No más. Progresando con solidaridad, lo que puedes anunciar cuáles son los requisitos que se tienen para usted inscribirse en uno de los programas que estén ahí. Bueno, ya no se llama así, ahora se llama Supérate, aunque es lo mismo. Sí. O peor, con menos recursos. Con menos recursos, exactamente. Y así por el estilo. O sea, no hay necesidad de estarse anunciando y de estar fotografiándose, haciendo un Picasso o un asunto. ¿Para qué? Eso no contribuye en nada. ¿Usted cree, usted mencionaba hace unos minutos también que en la época en la que usted estuvo en Participación Ciudadana, la mirada que se tuvo fue de fortalecer las instituciones, especialmente los partidos políticos, de fortalecerlos? Esa mirada se mantiene aún en las organizaciones de la sociedad civil, porque también a veces uno piensa que hay un interés de suplantarla. Claro, eso ha sido una amenaza que se ha mencionado muchas veces, que se ha desmentido en otras ocasiones. Y como el tiempo se está apretando, le voy a hacer 2 preguntas en una, y la otra pregunta no tiene mucho que ver, pero ¿existiría algún mecanismo? Por ejemplo, hay otros países donde una persona que gana me estoy refiriendo a lo que hablamos al principio, una persona gana una curul en la Cámara de Diputados o en el Senado y deja ese partido, pero no puede irse a otro. Al siguiente proceso tiene que ir independiente. Hay una necesidad en nuestro país probablemente de modificar la ley de partido de nuevo, porque es que está incompleta en cierto sentido. Sí, tal vez lo más importante es regular la cantidad de dinero que se gasta en las candidaturas, y eso es algo que no se ha tocado suficiente. Totalmente de acuerdo, ahí el dinero es una de las cosas que hay que regular, y además hay que hacer que retomen, yo no sé cómo, si ir a través de la Suprema Corte, a través del Tribunal Constitucional, y hacer que se haga y se diga explícitamente que aquellos artículos que gracias al Tribunal Superior Electoral fueron violados de la ley de partidos, pues que se retorne a su aplicación y que se permita su aplicación real. Porque eso fortalece al mundo de los partidos. Es como la primaria es abierta, la gente está equivocada. Eso fortalece a los partidos. Primero por el activismo y porque empodera a las bases de poder tener la capacidad de elegir quiénes son sus candidaturas. Y reduce el poder de las cúpulas partidarias para tomar ese tipo de decisiones. Y entonces además legitima más al candidato o la candidata si aparejadamente tuviera estas otras artículos que le quitaron. Si no, miren el caso de precisamente San Juan, que fue esa la situación que ocurrió. Mira, en la sociedad civil siempre han coexistido las dos tendencias. La sociedad civil siempre ha existido un sector que cree que todo el partidismo es malo y que los partidos tienen que ser sustituidos. Es un sector elitista que además está equivocado, porque pongámonos a pensar, si los partidos se desaparecen, ¿cómo se van a elegir la gente? Lo va a decidir el genio o la genio de la sociedad civil. Lo va a decir, tiene que haber competencia política real y efectiva y propuestas. Lo que hay que hacer y lo que debería hacerse es fortalecer el sentido de ciudadanía de la gente, fortalecerlo para que la gente tenga un poquito más de conciencia y de experiencia y conozca mejor la historia para saber por quién o cuáles votar. Ahí tienen mucha responsabilidad los medios de comunicación cuando se hacen los desmemoriados y no presentan precisamente los aspectos. Bueno, estos fueron las luces y las sombras reales y efectivas de estos partidos en el gobierno, como debería ser. Como debe ser. Sí, no solamente que todo lo malo, pero bueno, por favor, vamos a ver que inclusive en eso de todo lo malo se están llevando quizás políticas públicas que fueron total y absolutamente exitosas. Hay algo de lo que usted plantea que es vital, yo concuerdo con eso. Todo el que ha participado, sobre todo en términos operativos, en una campaña, sabe que el costo, hay un subregistro de lo que se gasta y del impacto que eso tiene. Les reflexionaba, a veces dicen, no, en la República Dominicana existe una baja abstención, y yo le digo, miremos los heteroides. Miremos los heteroides. ¿Cuánto de esa movilización que se da es una movilización ciudadana voluntaria y cuánto de eso es una movilización inducida? Ese elemento que ni en la ley de partidos actual, ni en el debate político actual,
se toca. Simplemente es como una de esas verdades silenciadas que no son dilucidadas. Yo creo que ahí se inicia muchos de los grandes problemas que luego se tienen en nuestro... Por ejemplo, yo pienso que este es uno de los peores congresos que yo recuerdo. Lo voy a poner como ejemplo. Este es uno de los, sobre todo, tiene un Senado de una baja calidad, de una baja productividad y una Cámara de Diputados también. La Cámara de Diputados funciona un poco mejor porque existe una persona... Más diversidad. No, existe una persona con experiencia política que sabe concertar entre las fuerzas y sabe sacar la agenda gubernamental hacia adelante. Pero parte de esa baja representatividad se da por los mecanismos de elección. O sea, básicamente está llegando un punto en que la elección o la no elección ya se está volviendo casi exclusivamente una situación económica de día a día. Mira, en realidad sí hubo la discusión en la ley de partidos e inclusive se colocaron límites para la inversión en las candidaturas. Y existe, tanto es así que hay inclusive el dinero que da el gobierno a través de la Junta Central Electoral a los partidos, tiene un monto a qué debe dedicarse cada cosa. Lo que ha ocurrido es que la Junta realmente no hace y no cumple con su papel en este sentido. Yo hoy le presento en un papelito y digo, yo gasté esto en esto, y ya, y punto. Pero no hace la indagación. Y eso, espérate un momento, porque usted tenía X cantidad de anuncios publicitarios y eso solamente eso cuesta más de lo que usted está haciendo. Pero por otro lado, estoy de acuerdo con usted, Ramón, de que no hay una supervisión adecuada. Si uno se mira en la cantidad de vallas nada más que se ponen en este país, eso es increíble. Tú tienes ahí. Y te pueden decir, bueno, eso me lo regalaron, sí, pero el costo. Pero eso es una donación también. Está pasándome el monto, claro. Y por otro lado, porque todavía el monto que se puso es muy elevado. Sí, es muy elevado. O sea, yo vi que era, si no me equivoco, son 25 pesos por elector para una diputación, por ejemplo. Sí. Pero donde hay lugares donde una diputación legalmente se puede invertir 15 millones de pesos y sabemos que eso se sobrepasa. Se lleva mucho más lejos de ahí. Entonces, ¿cómo eso se puede considerar razonable? Que una persona para ser diputado se gaste una cantidad de dinero así. Una cantidad de dinero, además que calcúlalo de la siguiente manera. Gasta una cantidad de dinero que no va a recibir como salario. No, de ninguna manera. 4 años no lo va a recibir. No, claro. No va a haber retorno. O sea, aunque o es una persona muy altruista o está pensando que el dinero va a recibir. Ese es el común denominador casi en todo el sistema de partidos políticos en el mundo occidental, donde hay democracia, porque en los mismos Estados Unidos también un presidente se va a ganar $400,000 y en la campaña se gastan cientos de millones incluso. Llegan. Ahora, si uno controla el gasto directo en campaña y no controla, por ejemplo, al que está ostentando el poder, el gasto indirecto en los vocingleros. Es que la ley de partido también está establecido que las personas que detentan un puesto público o un puesto electivo, mejor dicho, es decir, presidentes, senadores, diputados, etcétera, no pueden participar de ciertas actividades gubernamentales durante el periodo electoral. Sí, pero no me refiero específicamente a eso, Ramón. Yo me refiero, por ejemplo, el gobierno dominicano, yo no lo puedo decir de manera categórica porque yo no he visto la transacción, pero se está granjeando muchos comunicadores a través de lo que hablaba Nelfis. Le dan un contrato de publicidad, inclusive a un tipo que tiene una página web cuyo tráfico medible son 80 visitas en un día. Exacto. O sea, él mismo, exactamente. Entonces, pero también hay otros. Hay personas que tienen cierto prestigio ante la población, que tú lo encuentras, que tiene 400,000 pesos de publicidad por 3 meses. De alguna manera eso es se está pagando indirectamente, y tú lo notas en la interacción en la red. Es un pago directo. Claro, sí, pero se podría justificar porque eso está, como decía Nelfis, está contemplado en la ley de compra, hay una excepción,
respecto a cómo se gasta la publicidad gubernamental. Entonces, indirectamente también, tendría que regularse eso, porque por ejemplo ahora mismo tú encuentras una cantidad exorbitante de comunicadores en la nómina pública. Sí, no, eso, pero lamentablemente... Sí, perdóname, ahí se suman eso mismo que acaba de decir Vladi, muchas otras formas de pagar la comunicación, que no va exactamente no se hace a través del DICOM, por ejemplo. A eso iba. Porque hay muchas formas. No voy a hablar de las clases virtuales, pero anótelo por ahí. Pero tú puedes poner la que clase fue virtual. una cantidad impresionante de recursos. Puedes poner la famosa encarte en los periódicos impresos, de que con los proveedores del Estado y los procesos de compra, cuando eso tú lo puedes poner en una web, simple y llanamente. Y ya hay portal transaccional. Y ya entran. Además, también ya está hay portal transaccional. En el portal transaccional. Es innecesario totalmente hacer eso del encarte o encargarle a los medios que lo pongan ellos en sus páginas. Con un anuncio, un banner baratísimo, tú lo habías resuelto. En última instancia. Además, todos los proveedores se enteran de un proceso de compra, claro, porque el portal les avisa. El portal les avisa automáticamente. Claro. Pero bueno, tienes razón en eso, pero ¿qué te digo? O sea, ahí no hay cosa que se pueda hacer la Junta Central Electoral en este caso, sino eso ya es un plano de regulación de la publicidad gubernamental. Real y efectivamente. Y que la gente lo sepa, que por lo menos se enteren. Decir, mira, esta persona, usted ve cuáles son sus posiciones que tiene frente al gobierno, frente a los demás partidos, frente a la oposición, frente al partido de gobierno, puede estar relacionado con este hecho, que se haga transparente. Sería muy exagerado hacer lo que hace de una manera muy parcializada. YouTube, por ejemplo, que pone estos medios reciben financiamiento público. Claro. Le pone el aviso. También lo hace de Twitter. Sí, exacto, Twitter también lo hace. Pero aquí no se ve. También. No, en Estados Unidos, aquí no se ve tanto eso. Aquí no se ve. Yo no lo veo con los medios de nosotros. No, aquí no existe. No, porque además también lo hacen de manera diferente. Acuérdate, por ejemplo, un anuncio que tú recibas del Banco de Reserva, que es una institución que es autónoma y tiene por qué anunciarse, es un banco. Claro. Tiene que anunciar sus servicios. Da unos servicios. Pero exacto. se dan licencia. Los anuncios, digámoslo así, por conveniencia política. Pero ¿cómo tú evitas que se le dé ese anuncio por esa conveniencia política? Porque a fin de cuentas el banco es autónomo y tiene que anunciarse. Y así hay con algunos, Senasa, por ejemplo, puede ser igual, y otras instituciones similares, que son empresas gubernamentales realmente. Quisiera, antes de que cerráramos este interesante diálogo, escuchar tu perspectiva sobre el PLD. Tú lo conoces porque ha estado vinculado. ¿Cuál es tu mirada hacia el PLD actual y cómo lo proyectas al futuro? Bueno, mira, lo primero es que es bueno que se aclare que yo soy del Comité Central del PLD. Sí. Estoy hablando desde la militancia, aunque lo trato de hacer objetivamente, saliéndome como analista político. Lo primero que nada es que el PLD entró en un proceso de reforma y de cambio sumamente interesante, y lo hizo de una manera que yo creo que es la mejor manera de hacerlo, tratando de combinar. O sea, había alguna gente que tenía la imagen de que lo que debía hacer era arrasar con todo el comité político, todo lo antiguo, todo lo viejo, y venir con una nueva generación. Y el PLD, y la base del PLD en su proceso de votación, y lo que decidieron fue combinar las dos cosas. Y a mí me parece excelente, es un buen elemento y buen augurio para el Partido de la Liberación Dominicana. Combinar la experiencia de los que ya están con los jóvenes que están entrando. Lo otro es la necesaria revitalización y revivir lo que es la formación política interna dentro del PLD. Aquellos de los círculos, si algo le permitió al PLD, una de las cosas que le permitió al PLD hacer los gobiernos que hizo desde el 96 hasta el 20 y con la militancia que tiene, era lo que yo le llamé en ese momento, no era miembro del PLD, era analista, le llamé el bono que obtuvo el PLD de los circulistas, porque ese proceso de formación creó un PLD distinto. Un PLD distinto que fue modificándose y cambiándose con la masificación precisamente, perdiendo mucha
de las esencias, de las cosas positivas que le había dado aquello. Entonces, es interesante ver que se está tratando de volver al PLD también, no solamente como partido de militante y de masa, sino también el partido que forma a su gente, a su juventud, que le da cierto nivel de formación. Y creo que es un elemento positivo. El que haya un movimiento de las candidaturas es un elemento también positivo porque le da ahí, pero también puede tener un riesgo. Ahí hay que tener mucho cuidado y saber que son compañeros y compañeras que están compitiendo entre todos nosotros y que quieren el favor de las bases y de los militantes y simpatizantes, como son primarias abiertas, y de los simpatizantes. Tratar de no dañar el tejido social, de no dañar la relación entre los diferentes y diversos candidatos. Hacer una campaña que se entienda que es entre compañeros, no entre enemigos a muerte, porque después nosotros todos vamos a tener que trabajar por el que gane y no sabemos, o el que gane o la que gane, y no sabemos quién a esta altura del juego. Entonces hay que saber que tiene que darse eso. En cuanto a la perspectiva, mira, hay muchos jóvenes, yo no quiero tirarle piropo a los que están presentes, pero hay muchos jóvenes que están demostrando que dentro del partido tienen una visión bastante interesante de la democracia interna, del trabajo partidario, de hacia dónde debe un partido y de las políticas públicas. E inclusive algunos han pasado por la experiencia de ser funcionario y han hecho un buen trabajo y no se le está cuestionando como hay algunos otros que están siendo cuestionados. Entonces yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana marcha a fortalecerse, a un fortalecimiento bastante interesante, marcha a unos mayores niveles de democracia, y creo que de las cosas que tiene que prestarle más atención y hacer el trabajo mayor es en el tema de la formación política. Eso es vital, pero no solamente la formación política de la militancia, sino también este tipo de cosas que ustedes hacen, sí, también de la ciudadanía. Porque ustedes, cuando tú me dices a mí, mira, pero este Congreso es el peor Congreso, pero fue votado, sí. Puede ser de democracia. Entonces lo que nosotros necesitamos es gente con un mayor nivel y capacidad para elegir, con una mayor de discernimiento, de entender cómo se elige en los procesos electorales. Pero eso también tiene otro elemento. Mira, yo siempre he dicho, el clientelismo tiene una base material y una base cultural. Pero si tú puedes eliminar cierto nivel de clientelismo en la parte cultural, si está la base material, es decir, una sociedad sumamente pobre y que demanda y necesita de que un político le haga un favor para poder tener salud, vivienda, estamos fritos. Entonces, ¿tú sabes cómo tú tienes un mejor ciudadano elegido? Que las políticas públicas se hagan universales como deben ser y no atendiendo a que, bueno, mira, tú necesitas canatillas. Sí, no que sea necesariamente porque yo soy amigo de fulano y entonces Senasa me inscribió ahí en el régimen subsidiado. No. Yo creo que Progresando fue un buen ejemplo. La experiencia de Progresando con Solidaridad fue un ejemplo del propio Senasa hasta donde se llevó, de las remodelaciones que se hicieron de los hospitales, de acceso, el acceso a la tanda extendida, todas esas cosas, aunque parezca mentira, todas esas políticas, de haberse continuado como debió continuarse, todas esas políticas contribuyen a la reducción del clientelismo, porque contribuyen a que se reduzca el favor que necesita la persona para poder tener salud, vivienda, educación. Y ahí es que está el secreto. Es en la base material también, no solamente en la base cultural. Se nos quedan temas. Realmente agradecido de que hayas aceptado nuestra invitación y decirte que el tiempo es corto, vamos a tener que traerlo de nuevo, claro. Volveremos a tocarte la puerta para que nos vuelvas a acompañar. Muchísimas gracias por sacar tu tiempo a compartir con nosotros. A ustedes decirles que mañana sigan sintonizando Agenda Ciudadana. Miércoles de Economía. Los miércoles son de Economía. Su amigo Richard Medina está por acá. Y así nosotros nos volveremos a ver el martes que viene. Muchísimas gracias y pasen feliz resto del día.